la maestra Karina Caballero es coordinadora académica de la especialización de Economía Ambiental y Ecológica en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, donde también es secretaria de Planeación. Karina cuenta con más de 15 años de experiencia y una exitosa trayectoria en investigación y docencia en áreas de economía ambiental, métodos cuantitativos y evaluación de programas públicos. Sus trabajos en el área de economía del cambio climático la han llevado a colaborar como consultora en la CEPAL, en el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Global Water Partnership, entre otras muchas instituciones nacionales e internacionales. Desde 1997 ha sido docente en la licenciatura de la Facultad de Economía, donde ha impartido asignaturas como métodos cuantitativos, economía del cambio climático y economía ambiental. También ha sido profesora invitada en otras instituciones nacionales e internacionales. Es maestra por la Universidad de Siena en Italia, también maestra en economía por el Colegio de México y licenciada en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos para un tema tan interesante y apasionante en este momento, que es el agua cotiza en Wall Street. Maestra, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero la invitación a este evento. El día de hoy es el Día Internacional del Agua y es una fecha que es muy importante tener presente. Entonces, mi plática va en torno a este tema que es muy controversial, ¿no? El agua en Wall Street. Entonces, estamos hablando de mercados financieros y del agua. El agua es un bien muy importante. Entonces, ¿cómo es que el agua está en Wall Street? Entonces vamos a ver primero que podemos ver que el agua obviamente tiene muchísimos valores, ¿no? Tienen valores sociales, culturales, ambientales y pues bueno, luego estamos aquí los economistas y vamos a ver que podemos identificar que el agua tiene un valor económico. ¿Por qué tiene el agua un valor económico? Pues bueno, podemos ver que el agua lo podemos considerar como una mercancía tal cual, ¿no? Que el precio de una mercancía generalmente nos dice la escasez. Entonces, entre más caro es un bien, más escaso es. Entre más barato, menor tiene precio. Y entonces, digo, bueno, pues hay un precio, una mercancía, la podemos considerar como una mercancía. Y también digamos que si vemos un precio alto del agua, entonces podemos pensar que el agua, el precio se puede usar como un regulador de su explotación, ¿no? Entonces vemos que el precio es alto, entonces vamos a usar menos agua, vamos a tratar de ahorrar con la finalidad de que podamos de alguna manera regular el consumo intensivo del agua. Pero pues, sabemos que el agua también es un derecho humano. En el 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el agua como el derecho humano al agua y al saneamiento, los cuales son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Entonces, bueno, por un lado tenemos que el agua la podemos tener un precio y puede ser caro y podemos regular de alguna manera eso, pero si el agua es cara, entonces, ¿cómo podemos garantizar este derecho humano al agua? Entonces hay una discusión ahí importante que vamos a retomar al final, porque ahorita vamos a ver cómo es que el agua llegó a Wall Street, ¿no? Cómo es que el agua de repente está en un mercado financiero, que el mercado financiero dice, ay, las acciones suben, bajan los precios. Entonces, ¿cómo es que podamos identificar que ese valor se va directamente a un mercado financiero? Entonces, primero, vamos a platicar de ese mercado en específico, porque no es que todo el agua se va a ir a cotizar a Wall Street. Eso no es posible. Lo primero que tenemos que identificar es de dónde viene esa agua que se fue a Wall Street. Esa agua viene de California. ¿Y por qué de California? Porque California es importante. Bueno, resulta que es el estado más grande de Estados Unidos y el que concentra la mayor población. Tiene 39.5 millones de habitantes, que es el 12% de la población del país. Y además es el primero en el consumo de agua. Entonces es el estado que más consume agua. Y digamos que además de ello, pues bueno, consume mucho de agua porque cada vez está creciendo más la población. Pero ¿cuáles son los factores que inciden en la oferta de agua, la disponibilidad de agua que tiene la población en ese estado? Pues es el crecimiento poblacional y la producción agrícola, porque es un estado con una alta producción agrícola. Y además tenemos el problema que es un estado que tiene fuertes impactos climáticos. Acuérdense, hemos estado viendo en las noticias que hay un montón de sequías,
que los incendios, y además eso se va a ir haciendo cada vez peor. Conforme pase el tiempo, cada vez va a ser un estado más seco, va a ser un estado que va a presentar menos precipitación. ¿Y eso a qué se debe? Pues está asociado a los impactos potenciales del cambio climático, ¿no? Que nos indica que el incremento de la temperatura se está generando y que puede ser mayor conforme pasan los años, y eso altera los patrones de precipitación. Por lo tanto, estos factores climáticos inciden de forma muy importante en la oferta del recurso hídrico. Y California es un estado que se va a ver afectado por estos impactos físicos. Pero bueno, y entonces, ¿cómo es que vamos de que California es un estado con mucha población, que tiene mucha producción agrícola, pero tiene poca agua? Y entonces, y eso luego, ¿por qué seguimos viendo hacia cómo vamos a llegar a Wall Street? Bueno, pues resulta que en California, desde 1982, ya existen mercados de agua. No es que se les ocurrió de la noche a la mañana irse a cotizar a Wall Street. Es un estado con una tradición de muchos años de mercados de agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay diferentes cuencas y valles y oferentes de agua, y entonces lo que hacen es que los que pueden disponer de mayor agua la venden en aquellas regiones donde hay menos disponibilidad de agua. Entonces es un mercado que tiene muchísimos años, que está bastante regulado y que empezó desde el 82, y por ejemplo en los últimos 7 años se hacen transacciones que equivalen a 2.600 mil millones de dólares. Es decir, un montón de dinero que está en esos mercados que ya existían. Y luego, además, hay Water Research, que hicieron un índice. Un índice lo que hace es combinar los diferentes precios de todos los oferentes y demandantes en este mercado y hace un índice. Entonces, como el índice nos diría como, pues el precio va por ahí, ¿no? Entonces combina todos los diferentes precios que existen en los diferentes mercados que están de agua ahí en California. Y existe este índice desde 2012. Tampoco es un índice nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo es que este índice se va a ir hacia el mercado financiero? Entonces, antes de entrar a eso, vamos a platicar qué es esto del mercado de futuros. Resulta que hay un instrumento financiero que se llaman los futuros. Y estos futuros lo que hacen es que hoy, yo como comprador de algún bien en específico, puedo comprometer a tener en el futuro un precio de un bien, una cantidad o una fecha establecida. Entonces, estos mercados futuros ya existen. Siempre han existido, bueno, siempre tienen mucho tiempo de mercado financiero en el que se venden estos bienes, en el que se definen con anterioridad los precios de estos bienes. ¿Y yo para qué quiero saber el precio del futuro del agua? O, por ejemplo, el precio del futuro de los bienes que se comienzan ahí, que fundamentalmente son commodities, ¿no? Entonces, ¿yo para qué quiero saber eso? Pues lo que yo quiero es como asegurarme hoy el precio que puedo tener en el futuro, ¿ok? Entonces, con eso, pues voy a manejar mejor el riesgo de mi empresa para tener más certidumbre, ¿ok? Entonces, ¿qué se comercializa en los mercados de futuros regularmente? Pues tipo monedas, ¿no? Dólar, euro, yen. Entonces, si yo soy una comercializadora y sé que al final del año tengo que pagar un montón de dólares, entonces puedo asegurar hoy el precio del dólar para el final del año, con un futuro, con un instrumento financiero. Entonces, regularmente estos futuros son para dólares, para tasas de interés, para índices bursátiles y para commodities como el oro, el maíz, la soya, el gas natural y ahora el agua. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué de repente ya entraron en el mercado de futuros, también entró el agua? Entonces, como les dije, ya existe un mercado de agua en California. Entonces, ya estaba este índice. Y ahora lo que hicieron es que este índice va a entrar al mercado de futuros. Entonces, el objetivo de este índice, que es el índice Nasdaq Veles California Water, es que los productores, los inversores, tengan una mejor exposición al riesgo en el mercado más grande de agua de Estados Unidos. Entonces, como vemos, el mercado, la oferta de agua en Estados Unidos, en California, que es donde se está
poniendo este instrumento financiero es muy incierta, debido a que pues ahí cada vez no podemos saber con precisión si va a haber más sequías o menos, y eso, ¿qué va a llevar? O sea, ¿cuál es la implicación en el precio? Si hay más sequías, entonces el precio se va a elevar. Si hay menos sequías, entonces el precio se va a mantener. Y la idea es que pueda coadyuvar a manejar el riesgo del precio del agua en el mercado de California. Nada más. Entonces está muy delimitado para un estado en los Estados Unidos. Quienes participan en este mercado, pues pueden participar los agricultores, los fondos de cobertura y las municipalidades. ¿Qué tipo de agua es el que se está comercializando? Pues únicamente se está comercializando el agua para uso agrícola e industrial. No se está comercializando el agua para uso humano, ¿no? Para uso de saneamiento, etcétera. Solamente para uso agrícola e industrial. Y esto es importante porque digamos que estos mercados siempre tienen una parte de especulación. Y entonces, si hay especulación, se puede incidir sobre los precios. Entonces, aquí, en ese sentido, este mercado está restringido al agua agrícola e industrial y no a toda el agua de consumo humano para, digamos, para el consumo de los hogares, etcétera. ¿Cuándo empezó a funcionar este mercado? Pues fue el 8 de diciembre del año pasado, 2020, o sea, apenas hace unos meses, y empezaron en el mercado de futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago, que es la bolsa mucho más, la más grande del mundo en términos de instrumentos financieros derivados, de futuros, y empezaron con 1.1 mil millones de dólares en contratos vinculados a los precios del agua en California. Entonces, ¿cuál es el precio que se ve en esta cotización de este índice? Este índice nos da es el precio promedio ponderado por volumen de agua en la fuente. Entonces, no incluye el costo de transporte ni las pérdidas del agua. Entonces, nos daría un indicador del valor del agua en la fuente en sí. Porque regularmente en muchos otros lugares, como es el caso de México, nosotros no pagamos por el agua en sí. Lo que nosotros pagamos es por la distribución, porque nos lleve el agua, porque esté limpia y por el saneamiento, ¿no? Por el drenaje. No estamos pagando por el agua en sí. En cambio, en lo que se está pagando es el volumen del agua y no todos los costos de transporte que implica. Entonces, cada índice, digamos, cada acción de este índice equivale a 1.233.000 litros o 1.233 metros cúbicos de agua y tiene vencimientos trimestrales a 8 trimestres. Es decir, yo puedo comprar agua que vence en los siguientes 8 trimestres. Entonces, por ejemplo, si ahorita es marzo, el siguiente vencimiento sería abril, mayo, en junio, y luego el siguiente trimestre, y luego el siguiente hasta dentro de 8. Y también puedo comprar agua en los siguientes 2 meses inmediatos en el trimestre que estoy. Ahorita estoy en marzo, entonces puedo comprar abril y mayo. Y entonces me estoy cubriendo en un periodo determinado en el que yo puedo decir, a lo mejor en junio va a haber sequía y yo voy a necesitar una cantidad específica de agua para poder cubrir las necesidades de mi producción, ¿no? Sembré maíz, por ejemplo, y entonces voy a necesitar agua. ¿Y cómo hago? Pues en lugar de ir en junio al mercado y pagar el agua al precio que esté, me puedo cubrir comprando hoy mi futuro para que en junio yo tenga un precio ya fijado desde hoy. Claro, hay un riesgo. El precio puede ser más alto o puede ser más bajo. Si es más alto, pues entonces ya gané, porque yo ya tengo mi precio asegurado a un precio más bajo del que está en el mercado. Pero si es un precio más bajo al que yo acordé, entonces pues voy a perder. Y no es que pierda todo, lo que pierdes es el margen, porque tú cuando compras el futuro, no compras la cantidad de agua, sino compras el derecho a tener ese precio. Entonces lo que vas a perder pues es lo que invertiste
en el instrumento financiero. Y este mercado, pues, como ven, aquí está el precio del índice y pues ha ido aumentando, ¿no? Digo, tiene poquito tiempo, pero el valor del agua ha ido aumentando. Entonces, esto lo que nos puede decir es que se espera que el agua pueda presentar una mayor escasez en los próximos trimestres. Una pregunta importante es, bueno, ¿y esto se va a hacer de forma general en todo el mundo? ¿Vamos a empezar a tener mercados de agua en general que cotizan en la bolsa? Pues no necesariamente, ¿no? La verdad es que este futuro que se está cotizando en el Chicago Mercantile Exchange es un instrumento muy específico para California que viene de una tradición muy larga de mercados de agua, que ya tenían además el índice que tenía desde hace 8 años que está funcionando, y entonces es más fácil poder llevar ese instrumento que tiene ya una estructura, que ya tiene una operación, poderlo llevar a un mercado financiero, que en este caso lo que tiene es la capacidad de ayudar a los productores, a los inversores, a gestionar el riesgo en su precio del agua que esperan tener el periodo cuando tenga el vencimiento del futuro. Entonces, no es una medida que se pueda implementar de forma generalizada, no es que vamos a empezar a ver mercados de futuros del agua en todo el mundo muy fácilmente y muy rápido y que toda el agua se va al mercado financiero, porque necesitamos bases legales muy claras, derechos de propiedad, de quién es el agua, quién puede venderla, quién puede comprarla, y además pues que haya una infraestructura para garantizar la entrega del agua, ¿no? Entonces necesitamos lugares donde haya presas, donde haya tuberías, donde haya bombeo, etcétera, para poder entregar esta agua. Entonces, no es un esquema que sea tan fácil de implementar, pero pues en algunos lugares donde tienen ya mercados de agua y que están funcionando, pues se puede empezar a implementar. ¿Cuáles son las críticas a este esquema? Bueno, pues podríamos ver que se pone el riesgo, el principio de que el agua es un derecho humano, porque lo que estamos haciendo es que se está poniendo este principio en manos de instituciones financieras y los inversionistas. Porque al entrar en un mercado financiero, sabemos que el mercado financiero tiene una propiedad inherente que es la especulación. Entonces se pueden empezar a generar acciones de especulación que puede llegar a incidir directamente en el precio. Y entonces el precio del agua va a aumentar de forma importante y no necesariamente puede estar asociado a la escasez, sino también puede estar asociada a esta especulación que yo digo, híjole, yo creo que para final de mes, entonces el agua, digo, para final en junio el agua va a estar muy escasa y el precio va a ser mucho más alto, entonces igual, además, igual ni siquiera necesito el futuro, pero pues voy a invertir en esto y después yo puedo vender eso, ¿no? Vender mis ganancias. Entonces, digamos que esa especulación pueda generar que el precio del agua sea muy elevado y las personas que realmente necesitan el agua para su producción no pueden acceder a él, porque en la especulación pues hay unos que ganan y otros que pierden. Entonces, en ese sentido, estos esquemas de trasladar el agua a un mercado financiero, pues puede generar estas burbujas especulativas que incidirán directamente en el precio del bien. Y además, evidentemente, pues no es un problema que va a resolver la escasez, ¿no? Es un instrumento económico que va a ayudar simplemente a gestionar el riesgo de los productores de California, en este caso, para poder tener el agua a un precio que sea adecuado para su nivel de producción de ellos. Entonces, en este sentido, el agua, el esquema de futuros no resuelve el problema de escasez que presenta la humanidad. Nos va a ayudar un poquito a gestionar el riesgo y que además los precios sean un poco más transparentes, pero particularmente en ese mercado. Okay, entonces, sí es un instrumento muy innovador. Es la primera vez que el agua entra a mercado financiero y que se rige por la oferta y la demanda, pero literal así en un mercado financiero. Pero digamos que
no es un instrumento que va a ser generalizado y que en todos los países va a empezar a, a imponerse ese tipo de instrumentos. Entonces, es importante considerar este tipo de instrumentos que nos van a ayudar a gestionar el riesgo, pero no necesariamente es la solución a la fuente, a la escasez del agua en nuestro país. Bueno, en el mundo en general. Caballero, muchísimas gracias por su presentación. Creo que fue muy ilustrativa y sobre todo pues entender todo el proceso, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a leer solamente una parte de las noticias que no nos explican de dónde viene el valor del agua y por qué es importante esto. No estaba planeado hacer preguntas, pero nos sobran unos minutos y es algo que hemos visto mucho en redes sociales, que hay dos cuestiones principales. Una es que ya nos comentó usted que no es como que vaya a haber mercados de agua en todo el mundo a partir de esto, ¿no? Necesitan condiciones, pero bajo este mercado que ya existe en California, ¿esto tiene implicaciones para México? Esa sería la primera pregunta. Y sobre todo, bueno, pensando en la frontera norte, que pues México comparte con California. Y segundo, si al final de la plática nos comentó esto, ¿no? No resuelve el problema de escasez, pero quienes son o defienden esta postura dicen que nos ayuda más a valorar o a reconocer este valor económico del agua. Entonces, si pudiera compartirnos un poquito al respecto. Ok, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta de si este instrumento puede afectar, digamos, a la economía mexicana o a los productores que comparten la frontera con California, yo diría que este instrumento es única y exclusivamente para el mercado de agua de California. Entonces, lo que va a hacer es de alguna manera regular también en mayor medida el consumo de agua en esa región, pero no es un mercado que se pueda o tenga incidencias en otras áreas necesariamente. Y respecto al problema de la escasez, el punto de asignar un valor, no necesariamente el agua, sino cualquier bien y servicio ambiental que no tenga un precio y que no identifiquemos, es que nos ayuda a saber si ese bien y servicio es escaso o no. Entonces, asignar un precio o identificar en mayor medida cuánto cuesta el agua o cómo se puede valorar el agua, que hay diferentes maneras, pero eso nos va a ayudar a saber que es un bien escaso y que hay que preservarlo y que hay que cuidarlo. Desgraciadamente, estamos en medio de una economía capitalista, que los economistas, digo que las personas reaccionamos a los precios. Entonces, cuando vemos que un artículo es caro, digo, ay, no, entonces mejor no. Cuando nos llega una tarifa de agua más elevada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérame, voy a empezar a ver si tengo alguna fuga, voy a empezar a ver si puedo cambiar el WC por un ahorrador, voy a tomar duchas más cortas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver señales de precios, de alguna manera empezamos a reaccionar. Muchísimas gracias, maestra. Pues creo que esto aclara de manera pues, muy importante todas estas discusiones que hemos tenido en las últimas semanas y meses en las redes sociales a través de si se debería o no ampliar este tipo de esquemas. Y creo que, como bien lo señala, pues son condiciones particulares, ¿no? Y cada país y cada situación decidirá si es lo más o menos conveniente de acuerdo a estas condiciones.